No. Y si pueden activar su cámara normal, no hay ningún problema. No, no estoy bien. A ver, Yanina. Buenas Yanina Burga, noches. buenas noches. Sí, mi nombre es Yanina Burga. Vivo acá en Lima y me he inscrito en este curso para poder actualizar mis conocimientos de contabilidad. Trabajo en un estudio contable, soy asistente contable y espero aprender y actualizar mis conocimientos. Ok, muy bien. Gracias. ¿Alguien más? Brian, Edith, Diana, Dolivet. A ver, chicos, comentando un poco, cuando ustedes participan en ciertos cursos o ciertas actualizaciones, talleres o qué sé, siempre es bueno que formen, de alguna forma, se relacionan entre ustedes, porque la relación sirve bastante, sobre todo en nuestro ámbito, en el mundo de la contabilidad. ¿Ya? Entonces, sería bueno que participen durante el desarrollo de las clases que vamos a desarrollar. Pregunten con toda confianza y vamos a poder solucionar o absolver algunas dudas que se puede presentar, no solamente de mi parte, sino también entre todos, ¿no? Bien, entonces vamos a iniciar, ya vamos a entrar en sí al punto del desarrollo. Bien, se visualiza, ¿no? A ver, chicos. Ya, bien. Las indicaciones del desarrollo de las clases va a ser lo siguiente. Pueden activar su micrófono para que puedan preguntar, o también pueden hacer las preguntas a través del chat. ¿Ya? Las dos modalidades vamos a tratar de manejar durante el desarrollo del curso. Bien, chicos. Y siempre se va a llevar por este medio, que es el Zoom, que se está usando bastante, ¿no? Últimamente. Bueno, entonces antes de ya entrar un poco más a los casos prácticos, porque les interesa más hacer prácticas, vamos a hablar un poco de la parte teórica, ¿ya? Una vez más, mi nombre es Miguel Ángel Soré, ahí tienen mi WhatsApp, el correo también. También me pueden encontrar, tengo un canal de YouTube, me pueden encontrar con mi nombre, hay ciertos pequeños videos que esporádicas veces grabo con la finalidad de poder compartir, ¿no? Bien, chicos, entonces iniciamos con conceptos básicos de contabilidad. ¿Ya? Conceptos básicos de contabilidad. Sabemos que la contabilidad es un mundo, es bastante amplio. En esta exposición he tratado de resumir los puntos más esenciales para entender un poco más de lo que es la contabilidad. Entonces empezamos primero determinando qué es la contabilidad, ¿no? Para comenzar debemos saber qué es la contabilidad, ¿no es cierto? La contabilidad en realidad es una disciplina basada en la elaboración, coordinación, estructuración en libros y registros que dan cuenta de composición cualitativa y cuantitativa del patrimonio de una persona jurídica o ya sea de una persona natural, así como de las operaciones que se modifican la estructura de dicho patrimonio, ¿no? Entonces la contabilidad, vamos a minimizar esto.
Sí, mejor. Bien, entonces decíamos que la contabilidad es una disciplina basada en la elaboración, coordinación estructurada dentro de los libros y registros que dan cuenta de una composición cualitativa y cuantitativa del patrimonio de las personas jurídicas y naturales, así como de las operaciones que modifican la estructura de dicho patrimonio, ¿no? Entonces, es una disciplina, es una ciencia, muchos a veces lo determinan como un arte, pero también tiene relación dentro de la elaboración o el registro de las cuentas contables, ¿no? Bien. Seguimos con los conceptos que debemos conocer, el activo, el pasivo y el patrimonio. Estos conceptos son fundamentales a la hora de aplicar la contabilidad, ¿no? El activo consiste en el conjunto de bienes, derechos y otros recursos que son controlados económicamente por la empresa. Dentro de los activos se dividen pues en activos fijos, los cuales no son adquiridos para ser vendidos, como maquinarias e inmuebles. También se divide en circulantes, que son adquiridos para ser utilizados dentro de un plazo que es inferior a un año, ¿no? Entonces, si hablamos de activos, hablamos de dos divisionarias o de dos divisiones de corrientes y no corrientes, los cuales, pues, normalmente los activos corrientes son los que generan constante movimiento dentro de la empresa. Mientras los activos no corrientes, pues, nos dice que tienen duración superior a un año, como podría ser maquinarias en este caso, dentro de la empresa, cuando tienen activos, en este caso, fijos, ¿no? Pasivos, pasivos, también llamado obligaciones, es el total de deuda contraída por la empresa. Representa las obligaciones que tiene la organización de pagar importes monetarios correspondientes a recursos obtenidos de personas ajenas, ¿no? Pasivos es todo lo contrario a un activo, son obligaciones que posee la empresa. Los pasivos también, al igual que los activos, se dividen en pasivos corrientes y no corrientes. ¿Cuándo diríamos que son pasivos corrientes? Cuando las obligaciones se pagan mes a mes o cada cierto tiempo, pero que estas no superan un año. Ahora, pasivo no corriente, podemos poner como un ejemplo, por ejemplo, una deuda adquirida superior a un año, en este caso podría ser un préstamo a largo plazo, ¿no? Entonces, ese concepto, aquel concepto de préstamo a largo plazo podríamos denominar como pasivo no corriente. Ahora, si hablamos de patrimonio, también nos dice, se trata del conjunto de bienes debidamente valorados que pertenecen a una persona física o jurídica. El patrimonio neto es la diferencia entre el activo y el pasivo de la empresa, ¿no? Patrimonio a un inicio de cada empresa, más conocido como capital inicial, ya sea de una persona natural o de una persona jurídica, ¿no? Cuando hablamos persona natural jurídica, estamos hablando de una empresa. Y como podemos ver, esta es la estructura del activo, pasivo y patrimonio, como está cuando a la hora de elaborar el estado de situación financiera, nosotros nos vamos a dar cuenta esta estructura del activo, pasivo y patrimonio. También tenemos estos conceptos, estados financieros, ¿no? Estados financieros se refieren a los documentos contables de una organización que muestran su situación financiera, su capacidad de pago, el resultado de las operaciones obtenidas en un periodo determinado, los cuales sirven para realizar un análisis con el cual se puede interpretar las cifras de cada estado muestra, ¿no? De cada estado muestra, ¿no? La fuente de información para la elaboración de los estados financieros proviene del saldo de las cuentas del balance general y del resultado. Dentro de los estados financieros, tal vez algunos de ustedes hayan escuchado, existen 4, que son el estado de situación financiera, el estado de cambios en el patrimonio, el estado
de flujo de efectivo, los estados integrales, que son los estados resultados, y también algunos lo consideran esto que es los anexos, ¿no? Los anexos, en este caso, los anexos de los estados financieros, ¿no? Luego, los gastos que también debemos saber a qué se refiere en materia contable. Nos dice que son los desembolsos de dinero realizados por la empresa con el fin de adquirir bienes y servicios necesarios para llevar a cabo su actividad empresarial, ¿no? Ingresos. Dentro de los ingresos se trata del dinero o derecho de cobro que las empresas perciben a su favor a raíz de la prestación de servicio o venta de productos. El ingreso se produce cuando exista un aumento en el patrimonio empresarial y este no procede de nuevas aportaciones de los socios, ¿no? Los ingresos no normalmente son por el aporte de un socio, sino son por la misma operación que genera día a día o que realiza día a día una empresa, ¿no? Igual, los gastos son por la misma actividad que realiza la empresa día a día, ¿no? Toda empresa tiene gastos y toda empresa tiene ingresos. Dentro del registro de inventarios, en el concepto nos dice, las empresas pueden mantener al mínimo las existencias para evitar robos y hacer un seguimiento de las tendencias de compra. Los datos que suelen registrar son fecha de compra, precio, fecha de venta y número de inventario del artículo comprado. Este registro de inventario también es un formato que ayuda a tener el control adecuado de tu existencia, sobre todo del inventario. Si hablamos de una empresa que se dedica a la compra-venta de algún bien, este registro de inventario ayuda a tener el control adecuado y así evitar robos o pérdidas que pueden existir de las mercaderías, ¿no? Al igual sucede en una empresa, en este caso si hablamos de una empresa industrial, también tienen el registro de inventario de sus materias primas, de sus suministros, los cuales pues ayudan también de la misma forma a evitar robos o pérdidas que puede haber dentro de la empresa, ¿no? Una vez más, si hablamos de ingresos, costos, hablamos, este concepto mayormente se maneja en el estado de resultados, el tema de ingresos y costos, ¿no? No es lo mismo gastos con costos, ¿no? Los costos son, pues, normalmente inversiones que hace la empresa y que luego va a obtener una utilidad o una ganancia, ¿no? Y los costos, si hablamos un poco del tema de contabilidad de costos, esta pequeña fórmula habla de costo total igual costo fijo más costo variable, ¿no? También la contabilidad tiene objetivos, ¿ya? Normalmente los objetivos de la contabilidad, uno de los objetivos es elaborar las cuentas anuales que buscan ajustarse lo más cerca a la situación económica financiera de la organización, ¿no? Entonces, uno de los objetivos de la contabilidad es que se acerca lo más real posible a la hora de poder hacer los registros contables y para poder tener un estado de situación económica financiera de esa organización que sea real, ¿no? Que sea real, ¿no? Esta información también se refleja en los siguientes estados, ¿no? Estado de situación financiera, estado de resultados, este documento interno llamado también memoria anual. Estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo. Estos son los estados financieros e inclusive falta uno que sería los, en este caso, los notas a los estados financieros, ¿no? Los famosos notas, ¿no? Que donde va pues la descripción o el detalle de cada cuenta, ¿no? Los conceptos básicos de la contabilidad nos permiten, dice, interpretar a la realidad económica o financiera de una empresa para tomar decisiones más informadas. En este caso, si hablamos de un empresario, cuando no conoce ciertos términos, podría pues
tomar decisiones erróneas, ¿no? Entonces, por eso se refiere con los conceptos básicos de la contabilidad, nos permiten interpretar de manera adecuada la información contable. También hablamos de un ejemplo: si se requiere invertir en una acción que cotiza en la bolsa, es importante saber cuál es el estado o de salud financiera, es un ejemplo de salud financiera de la compañía cuyo valor deseamos adquirir, ¿no? Entonces, el objetivo de la contabilidad también es informar para poder tomar decisiones si se trata de acciones que cotizan en la bolsa. Luego, los registros contables también tienen como objetivo, fíjense, tener el control económico de la empresa, mantener las existencias de inventarios y evitar robos. Mayormente el objetivo de la contabilidad es tener el control adecuado, pues, de una empresa en materia económica, ¿cierto? Bien, funciones del departamento de contabilidad, ¿no? Existe, pues, varias funciones, los cuales he podido diseñar los más principales. Uno de ellos es velar por la información de los libros contables, ¿no? Dentro de este departamento o esta oficina, si hablamos de una empresa, tiene la función, pues, tener la información de los libros contables de manera responsable. O sea, de manera responsable significa que tiene que estar bien ordenado, tiene que estar en un lugar seguro, porque estas informaciones son, pues, secretos de parte de la empresa, ¿no? Dentro de la empresa. Otra de las funciones del departamento de contabilidad es realizar las actividades del cierre del ejercicio. Del cierre del ejercicio significa cuando hablamos del 1 de enero hasta 31 de diciembre de un año, ¿no? Pero también sucede que se puede hacer cierres, por ejemplo, trimestrales o semestrales, ¿no? Según sea el caso, o también se puede realizar el cierre de los estados financieros, en este caso, cuando sea necesario para algún trámite. En este caso, por ejemplo, muchas veces sacan información financiera para realizar los préstamos correspondientes. Muchas de las empresas, pues, acuden a préstamos. Entonces, en esos casos, el banco siempre va a pedir los estados financieros. En esos casos también se puede realizar un cierre de una actividad económica de un determinado periodo, ¿no? Luego también hay otra función importante del departamento de contabilidad, lo que es la liquidación de impuestos, ¿no? Existen varios tipos de impuestos dentro de una empresa, no solo es el impuesto a la renta, también puede haber otro tipo de impuestos. Equipo segunda entra. Como por ejemplo determinar lo que son las planillas electrónicas, Comunidad entra, ¿cierto? También es parte del departamento de contabilidad. Entonces, en ese caso, estamos hablando de liquidación de impuestos y también hablamos de la liquidación del IGB y del impuesto a la renta que se liquida mes a mes, ¿no? Si fuera el caso, ¿no? También otro de las funciones muy importantes es generación de informes. El departamento de contabilidad juega un papel muy importante a la hora de realizar informes, sobre todo para la toma de decisiones de una empresa. ¿A quién le interesan estos informes? Le puede interesar de manera interna a los socios, accionistas, a los gerentes, administradores, y de manera externa también le puede interesar, por ejemplo, a los bancos o a los proveedores para adquirir algún bien al crédito, ¿no? Entonces, este tipo de informes o documentos internos que se maneja dentro del departamento de contabilidad, como por ejemplo, el estado de situación financiera, el flujo de efectivo, o en este caso, el flujo de caja proyectada. Entonces, estos informes, como ejemplo, le interesan bastante de manera interna y de manera externa, ¿no? Yo te lo mandé. Bien. También otras funciones encomendadas que se realiza dentro del departamento de contabilidad. Normalmente, pues, un contador dentro de una empresa es cabecera del gerente o cabecera del dueño del negocio o del dueño de la empresa.
Funciones del Departamento de Contabilidad. Aquí pude definir algunas funciones del Departamento de Contabilidad. Uno de ellos es controlar los procesos contables, laborales y tributarios de la empresa, ¿no? Para cumplir con la normatividad legal vigente, ¿no? Otro es elaborar los estados financieros mensuales de la empresa e informar a la gerencia de administración y finanzas. Este caso de elaboración de los estados financieros, una empresa que está a la vanguardia, siempre preocupado de su movimiento económico, de su actividad económica, siempre va a estar trabajando con informes, ¿no? Sobre todo, administración siempre va a estar solicitando para cierta toma de decisiones, para algún tipo de inversión que puede darse dentro del grupo. ¿Ya? El número 3, el punto 3, implementar la adopción de las normas internacionales de información financiera, NIFM, dentro de los estados financieros, que también es función del Departamento de Contabilidad. Cuarto, diseñar e implementar un sistema de costeo de los servicios de la empresa para generar los respectivos reportes, ¿no? Muchas veces, pues, el contador también entra a tallar en el tema de los sistemas de costeos, ¿no? Sobre todo cuando se habla de los servicios, ¿no? El punto 5, supervisar el análisis de las cuentas para la identificación de oportunidades de mejora en la eficiencia. El punto 6, asegurar el control interno de las transacciones financieras para garantizar el uso de los recursos de la empresa. Entonces, dentro de las funciones del Departamento de Contabilidad está, pues, también ayudar o asegurar el control interno de transacciones que pueden generar. Llámese que una empresa muchas veces puede caer en este dilema de lavado de activos, entonces el contador entra a tallar en esas transacciones financieras que pueden existir dentro de una empresa, ¿no? El punto 7, atender los requerimientos de las fiscalizaciones tributarias en los plazos requeridos. Este punto 7, más que nada, se refiere al tema, si es que, por ejemplo, la SUNAT puede hacer una esquela de requerimiento por el tema de revisión de documentos o revisión de los libros contables. Entonces, en ese caso, el contador o el Departamento de Contabilidad debe, pues, entregar la documentación en los plazos establecidos, ¿no? Para no caer en más multas que puede generar, ¿no? En las multas que puede generar. ¿Ya? El punto 8 habla de coordinar con los auditores, si en caso se existiera una auditoría a la empresa, se refiere a coordinar con los auditores la entrega de la información contable e implementar las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría, ¿no? Normalmente después de una auditoría, pues, te da un informe de auditoría donde hay recomendaciones, entonces los cuales debes implementar como contador o como encargado del Departamento de Contabilidad. El punto número 9, establecer los indicadores de gestión y mecanismos para la mejora continua de los procesos contables. Bien. Contabilidad y la necesidad de informar, ¿no? La contabilidad y la necesidad de informar. El punto número 1 habla de información contable, ¿no? El propósito fundamental de la contabilidad es proporcionar, fíjense, es proporcionar información financiera sobre una entidad económica o actividad económica, ¿no? Y esta información sirve normalmente, pues, para quienes puedan tomar decisiones administrativas, los cuales necesitan información financiera de una empresa para ayudarse en la planeación y el control de las actividades de las organizaciones. Punto número 2, el objetivo de la información contable es dar a conocer los efectos de las operaciones de la empresa, ¿no? Punto número 3, características comparables, congruente, relevante, oportuna, objetiva y clara, ¿no? Ciertas características que debe contener tu informe. Si nos referimos a informe, estamos refiriéndonos a los distintos reportes contables que existen,
¿no? El estado de situación financiera, sobre todo, y el estado de resultados. Son dos reportes muy importantes dentro de la información contable. La información, si no se entendiera, pues por eso debe ser precisa y entendible para todos los que la utilicen dentro de la empresa, ¿no? Lo más importante es que la información sea útil para cualquier persona que la necesita, ya sea de manera interna o de manera externa. Y esto también, difusión diaria oficial dentro de la Bolsa de Valores mediante los estados financieros, ¿no? Como toda materia, también la contabilidad tiene principios, ¿no? Principios generales de contabilidad, que son normalmente 15, los cuales son equidad, uniformidad, partida doble, que ya vamos a hablar más adelante, importancia relativa, ente, bienes económicos, moneda común denominador, empresa en marcha, exposición, valuación al costo, periodo, devengado, objetividad, realización y prudencia, ¿no? 15 principios que son materia de revisión. Fases del proceso contable. Dentro de las fases, el punto número 1 es la identificación de las operaciones, ¿no? Un contador tiene la capacidad de poder identificar distintas operaciones, ¿no? Por eso es muy difícil que un contador sea engañado si hablamos de materias de los registros contables, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de un control de caja, del libro caja, es muy difícil que el contador sea sorprendido, porque puede realizar un arqueo de caja y poder, pues, obtener resultados reales si es que existiera alguna anomalía dentro de ese registro, ¿no? El punto número 2, recolección o captura de información, ¿no? Ya que pues en esta oficina o en este departamento de contabilidad pues se concentran toda la información contable relevante, como por ejemplo podría ser una adquisición de un activo, o tal vez la venta de un activo, o tal vez préstamo hipotecario, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces todo eso se concentra pues dentro del departamento de contabilidad, ¿no? Para luego ser registrado en distintos formatos en este caso, ¿no? Podría ser registrado, por ejemplo, en el libro diario, en el registro de compras, y si se trata de activos, también podría ser en este formato de patrimonio, ¿no? El punto número 3, clasificación y registro, ¿no? Existen pues distintas formas de poder clasificar y registrar las operaciones contables, ¿no? Normalmente muchos pues clasifican de manera ordenada. En este caso, por ejemplo, hablamos de registro de compra, registro de venta, de manera cronológica, ¿no? De manera cronológica y según va avanzando las fechas, ¿no es cierto? Muy bien. El punto número 4, resúmenes intermedios, ¿no? Punto número 5, estados financieros, ¿no? Entonces, estas son las fases del proceso contable. Bien. También otros puntos como por ejemplo, funciones dentro del departamento de contabilidad es tener ordenado las documentaciones, es elaborar registro de compras, elaborar registro de ventas. Registro de compras, ya sabemos, todo lo que se refiere a compras, donde pues existen los documentos de compras como facturas, boletas, notas de crédito, débito. Si se trata de documentos de importación, los cuales son registrados en el registro de compras, que actualmente es el formato 8.1, ¿no? La elaboración de registro de venta se refiere a todos los documentos de ventas como factura, boleta, nota de crédito, débito, donde se registra pues el registro de ventas utilizando este formato que es el 14.1, ¿no? El registro de cobros y pagos, esto normalmente son documentos de cobros y pagos, son ingresados en
caja y bancos, ¿no? Hoy en día utilizando el formato 1.1 de movimiento de efectivo y el formato 1.2 del movimiento de cuentas corrientes, ¿no? Y también existe pues asientos en libro diario, ¿no? Parte de función del Departamento de Contabilidad, ¿no? Donde se procede a realizar los asientos por cada una de las transacciones realizadas en los registros anteriores, ¿no? Además de provisiones y estimaciones contables utilizando el formato 5.1, libro diario, ¿no? Luego, mayorizar asientos contables utilizando el formato 6.1, se mayoriza cada uno de los asientos, registros en el libro diario, ¿no? Para luego, pues, tener la formulación de los estados financieros. Y esto, antes de formular, se elabora la hoja de trabajo o la hoja de balance, en este caso, ¿no? El balance de comprobación, el cual te ayuda, pues, bastante en la determinación o en la formulación de los estados financieros, los principales, que son, en este caso, el estado de situación financiera y en los estados resultados integrales, ¿no? Bien. Ya entrando un poco a este punto del partida doble, de lo que es partida doble, vamos a hablar un poquito de la teoría de partida doble. La partida doble que es el amigo famoso Pacioli, el creador de esta partida doble, donde aquí pues establece, en base a la partida doble, se consiguió, dice, la verdadera sistematización de la contabilidad, ¿no? Y constituye el sistema más conocido y comúnmente empleado, ya que todo hecho contable debe ser registrado doblemente, ¿no? El amigo Lucas Pacioli pudo determinar en sus diferentes escritos una ecuación de primer grado, ¿no? Donde A dice es igual a B más C y 20 igual a 12 más 8, ¿no? Si hablamos de partida doble, todo lo que ingresa en algún momento debe salir, ¿no? Entonces, por eso a eso se refiere que doblemente debe ser registrado un hecho contable. Ya. Si hacemos una operación de un registro, para que exista partida doble o para que se salden los saldos, debe existir otro registro, ¿no? También registra las operaciones o transacciones anotando dos partidas, ¿no? Contrapuestas que la constituyen, ¿no? Es el sistema universal por su claridad, practicidad y adaptación de la partida doble, ¿no? La partida doble es esencial porque nos ayuda, pues, a tener los saldos para ser formulado en los estados financieros, ¿ya? El sistema de partida doble es el método o sistema de registro de las operaciones más usadas en la contabilidad, ¿no? Existen dos puntos muy importantes: equilibrio, donde debe y haber, ¿no? Debe, este sistema se asemeja a una balanza, ¿no es cierto? El debe y el haber, ¿no? Ya que tienen que estar en iguales condiciones para estar en equilibrio, ¿no? Aquí tienen que ver dos palabras muy importantes, ¿no? Esto se refiere al debe y al haber, ¿no? Que también son conocidos, el debe, por ejemplo, pues conocer también como debitar, como deudora o débito. Y el haber también lo puedes conocer como acreditar, acreedora o crédito, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Esta balanza, por ejemplo, si hablamos en el formato de estado de situación financiera, hablamos de recursos, obligaciones, donde hay activos serían los recursos y las obligaciones serían los pasivos, ¿no? Esta es la estructura del estado de situación financiera, o mejor dicho, donde cómo se acumulan, se van a ir acumulando las cuentas del activo corriente, del activo no corriente, del pasivo, pasivo corriente, pasivo no corriente y el patrimonio, ¿no? Donde al final debe dar una partida doble, donde deben ser los resultados iguales en ambos lados, ¿no? Como podemos ver en el lado activo, corriente, pues normalmente se van acumulando todas estas cuentas principales que he insertado, la cuenta 10, 12, 14, 18, 16, 20, 24, 25, ¿no?
Y en el activo no corriente normalmente va acumulándose la cuenta 33, que son pues, en este caso, todo lo que son maquinarias de la empresa. En pasivo no corriente, normalmente vamos a ver bastante la cuenta 40, 41, 42, en algunos casos 45, 46, ¿no? En el pasivo no corriente, mayormente aparece pues 45, 46, ¿no? Cuando son obligaciones bancarias, por ejemplo, 45, si fueran pues mayor a un año, ¿no es cierto? Dentro del patrimonio aparecen pues estas cuentas principales 50, 58, 59, que ya vamos a revisar más adelante el plan contable general empresarial. Entonces, de esta forma es la estructura del estado de situación financiera. ¿Ya? Este es un ejemplo de un estado de situación financiera. Hablando ya un poco de la estructura del plan contable general empresarial, este plan se encuentra desarrollado hasta un nivel de 5 dígitos, ¿no? De acuerdo a la información que se pretende identificar como detalle. La codificación se ha estructurado sobre la base de los siguientes. El primer número que siempre van a ver por ustedes se refiere al elemento, ¿ya? El nivel de un dígito es el elemento y el nivel de 2 dígitos es rubro o cuenta principal. El nivel de 3 dígitos es subcuenta y el nivel de 4 dígitos divisionaria, ¿no? El nivel de 5 dígitos subdivisionaria, ¿ya? ¿Qué es asiento contable? Asiento contable normalmente consiste en las anotaciones realizadas con la finalidad de reflejar un hecho o una operación contable de una actividad económica normalmente porque estamos hablando de una empresa. También un asiento es una anotación en el libro de contabilidad que se refleja los movimientos económicos de una persona o institución. Institución o persona que normalmente pues desarrollan actividad económica, ¿ya? Dentro del mundo empresarial. Se realiza cada vez que la empresa contabiliza una entrada relacionada con las actividades que realiza, ¿no? En el sistema de contabilidad de partida doble, crear una entrada en un libro de diario implica 2 apuntes, o sea, 2 asientos, ¿no? En 2 cuentas distintas, pero que tienen relación entre sí, ¿no? Una en el debe y la otra en el haber, ¿no? Para que exista partida doble. ¿Ya? Este, por ejemplo, es un ejemplo de un asiento contable. Esto se refiere, por ejemplo, para efectos didácticos. Se ha obviado el formato 5.1, que normalmente pues tiene la estructura, ¿no? Donde está la glosa, etcétera, ¿no? Esto es un simple que normalmente de manera didáctica se utiliza este formato simple para realizar los asientos contables. Esto, por ejemplo, es un asiento de una compra de mercadería, pero que esto está sin comprobante, ¿no? ¿Ok? Y hablando un poco del plan contable general empresarial, modificado 2019, ¿no? Con NIF, con incidencia tributaria y financiera, ¿no? Muchos sabrán, pues, que el plan contable ha sido modificado en el año 2019 y que entra en vigencia o uso obligatoria a partir de enero de este año, ¿no? Que hubo, de cierta forma, varios cambios. Sí existen varios cambios y una de las dilemas que existe a la fecha es la cuenta 16, ¿no? En el uso de IGB por acreditar, ¿no? Entonces esa cuenta ya vamos a tocar más adelante, un punto muy importante dentro del desarrollo de casos prácticos. Ahí vamos a ir desarrollando para entender mejor algunas modificaciones que ha sufrido el plan contable, que normalmente ha sido modificado para llevarlo a este caso, a aplicación del SNIF, ¿no? Plan contable general empresarial modificado 2019 nos dice, mira, el plan contable general empresarial es el conjunto de cuentas ordenadas y clasificadas de acuerdo a su relación, ¿no?
de afinidad y naturaleza. Este listado como tal permite a las entidades registrar de manera ordenada las operaciones que realiza, a fin de facilitar la preparación y divulgación de sus estados financieros, ¿no? El nuevo Plan Contable General Empresarial 2019 fue aprobado, ¿no?, por el Consejo Normativo de Contabilidad mediante resolución 002-2019-F/30, ¿no?, el cual rige a partir de enero del 2020, lo cual normalmente cuando existen modificaciones, pues trae novedades, ¿no?, importantes en la contabilidad de las empresas, como por ejemplo, nos haríamos estas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las novedades? ¿Cuál es el impacto? ¿No? Bien. Algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué pasa si hay una contradicción entre la nueva versión del plan contable y las NIF, ¿no? Para responder a esta pregunta, dice, no debería haber, pero siempre existe. Si las hubiera, predomina lo establecido en las NIFs, ¿eh? Entonces, que tiene mayor fuerza son las NIF, ¿no? Para poder aplicar el plan contable, ¿no? Si es que hubiera, ¿no? Si es que hubiera alguna contradicción, ¿no? Es por ello que se recomienda que para aplicar las novedades del plan contable obligatorio aprende a aplicar las NIF, ¿no? Entonces, si es que tienen la oportunidad de poder llevar algún curso de NIF, sería importante para tener, pues, mejor aplicación del plan contable general empresarial, ¿no? Ya que después de este curso podría ser NIF para que puedas complementar tus conocimientos, ¿no? De manera adicional y sin poner en riesgo la aplicación de lo dispuesto por las NIF, se debe considerar las normas de derecho, la jurisprudencia y los usos y costumbres mercantiles que existen. También otra pregunta que podí plantear, ¿y hasta cuántos dígitos es permitido llevar una contabilidad según la nueva versión del plan contable? Hay que tener en cuenta que la contabilidad de las entidades se debe encontrar lo suficientemente detallado para facilitar la exposición de los hechos económicos al elaborar estados financieros. Es por ello que esta nueva versión del Plan Contable General Empresarial establece como mínimo una contabilidad que se debe llevar hasta 5 dígitos, ¿no? Ojo, como mínimo significa que las entidades pueden incorporar, ojo con esta parte, pueden incorporar dígitos adicionales 6 a más dígitos, según les sea necesario, manteniendo siempre la estructura básica dispuesto por el Plan Contable General Empresarial, ¿ya? ¿Chicos? Muy bien. Algunos cambios dentro de la denominación de las cuentas del nuevo Plan Contable General Empresarial 2019 son los siguientes. Plan Contable General Empresarial anterior, por ejemplo, en la cuenta 14, la denominación era cuentas por cobrar al personal, a los accionistas, socios, directores y gerentes, ¿no? Ahora es cuentas por cobrar al personal, accionistas, socios, directores, ya no hay gerente, ¿no? En el elemento 2, antes se decía existencias, ahora es inventarios, ¿no? En la cuenta 29, desvalorización de existencias, ahora es desvalorización de inventarios. En la cuenta 31, inversiones inmobiliarias, y ahora es propiedad de inversión, ¿no? Cuenta 32, activos adquiridos en arrendamiento financiero, y ahora es activos por derecho de uso, ¿no? Este famoso leasing, ¿no?, que normalmente muchas empresas pues adquieren un bien por este contrato financiero, ¿no? Cuenta 33, antes inmueble, maquinaria y equipo. Ahora propiedad, planta y equipo, ¿no? Cuenta 39, depreciación, amortización y agotamiento acumulado. Y ahora depreciación y amortización acumulados, ¿no? Ya desapareció la palabra agotamiento, ¿no? Dentro de la cuenta 62, gasto de personal, directores y gerentes, y ahora es gasto de personal y directores, ¿no? Algunas novedades dentro del plan contable, ¿ya?
A manera de resumen, debemos interpretar a la hora de realizar los registros contables ya en sí cuando entramos al libro diario. Son estos conceptos muy importantes. Cuando, hacernos esta pregunta muy importante, cuando un activo ves registrado en el lado debe, quiere decir que tu activo está en aumento o va de subida, ¿no? Pero si ese activo lo ves en el lado haber, significa que tu activo va en disminución, ¿no? Pasa con el pasivo, lo contrario, que cuando vemos en el lado debe ese registro del pasivo con una cuenta del pasivo, disminuye pues el pasivo y pasa lo contrario, cuando vemos al pasivo, un registro en el lado haber, va en aumento el pasivo, ¿no? Patrimonio, también igual en el lado debe, si vemos un registro en el lado debe, significa que tu patrimonio va en disminución. Si vemos en el lado haber, el patrimonio va en aumento, ¿no? Si hablamos de los estados resultados con ingresos y gastos, dentro de ingresos, si vemos un registro en el lado debe, significa que los ingresos están disminuyendo. Si vemos en el lado haber, significa que los ingresos van en aumento. Y si hablamos de gastos, los gastos pasa lo contrario, que si vemos un gasto dentro de la casilla del debe, quiere decir que tu gasto va en aumento. Y si vemos en el lado haber, significa que los gastos van en disminución, ¿no? Esta parte del segundo resumen, como podremos ver, hablamos del elemento de las cuentas del activo, donde los elementos 1, 2, 3 siempre van a estar, o se refieren a la cuenta de los activos, ¿no? Y son de la cuenta 10 a la cuenta 39, ¿no? Pasivo, el elemento 4, ¿no? Las cuentas de 40 a 49. Patrimonio, elemento 5, cuenta 50 a 59. Ingresos siempre va a ser el elemento 7 de las cuentas de 70 a 79. Y gastos, el elemento 6 de la cuenta 60 a 69. ¿No? Muy bien. ¿Qué es la dinámica del plan contable? La dinámica del plan contable describe normalmente las transacciones más comunes o generales bajo el formato de debitar o créditos, ¿no? En este caso del debe y el haber, ¿no? Sin agotar las posibilidades que cada una de ellas se admita, ¿no? Las dinámicas señalan la forma en que se deben utilizar las cuentas y realizar los diferentes movimientos contables que las afectan a un hecho económico dentro de una empresa, ¿no? Entonces, señores, esto sería la parte de exposición un poco. Vamos a seguir hablando de las cuentas contables, ya que este punto es lo que nos interesa a nosotros. A ver. Bien. Entonces, antes de continuar, les presento este Plan Contable General Empresarial modificado 2019. Muchos he escuchado que dicen el Plan Contable General 2020, curso del Plan Contable 2020, pero déjenme aclararles, chicos, que el Plan Contable 2020 no existe, ¿ya? Una cosa es que el Plan Contable haya sido modificado en el año 2019 y que entra en vigencia este año, ¿no? A partir de enero, ¿ya? Entonces, este es el Plan Contable, lo cual voy a estar enviando. Toda información voy a enviar por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Por el grupo de WhatsApp voy a ir enviando algunos archivos y también la monografía más adelante, ¿ya? Entonces, los desarrollos de los cursos que estamos desarrollando, las diapositivas, también se va a enviar al grupo, chicos. Entonces, continuamos conociendo un poco lo que es el Plan Contable General Empresarial, ¿ya? Entonces, decíamos, dentro del elemento 1 de las cuentas del activo, ¿no?
Las cuentas del activo están conformadas, fíjense aquí, este es el elemento, esta es la codificación de la cuenta, y esta es la descripción, y este es el tipo de cuenta, o sea, que se refiere si esta cuenta corresponde al activo, al pasivo, al patrimonio, o a ingresos, o a gastos, ¿no? Como podemos ver aquí, de la cuenta 10 hasta la cuenta, vamos a ver hasta qué parte, hasta la cuenta 39, ¿no? Hasta la cuenta, ¿dónde está? 39 es todo lo que es activo. Todo lo que es activo. ¿Ok? Hasta la cuenta 39. ¿Ya? Entonces, todo este grupo de cuentas pertenecen a cuentas del activo, ¿no? Y toda esta cuenta, los siguientes, que es del elemento 4, desde 40 hasta 49, en este caso, todas estas cuentas pertenecen al pasivo, ¿ya? Los siguientes pertenecen a la cuenta del patrimonio, ¿no? Patrimonio desde cuenta 50 hasta cuenta 59, ¿no? Entonces, todo esto es patrimonio, ¿ya? Ya Luego, vas a tocar, tranquila. la cuenta, o el elemento 6, de la cuenta 60 hasta 69, son todo lo que es gastos, ¿no? Gastos por naturaleza, ¿no? Luego, ingresos de la cuenta 70 hasta cuenta 79, en este caso, ¿no? 79, que está aquí, todo lo que se refiere a ingresos, ¿ya? Luego ya aparece el elemento 8, todo lo que se refiere para los temas de intermediación de gestión, que normalmente sirve para el tema de los cierres de los estados financieros, ¿no? Luego de haber realizado el cierre para poder ya cerrar los libros contables, sirve estas cuentas, ¿no? Pero ustedes dirán, pues no aparece la cuenta o el elemento 9. Pues no aparece en el plan contable general empresarial oficial, el modificado. No aparece el elemento 9, simplemente aparece una descripción donde nos dice que es facultad de cada empresa utilizar esa cuenta 9, ¿no? Si es que te va a ayudar en el tema del estado de resultados integrales por función, facultativo la utilización. ¿Puedes utilizar? Sí, podemos utilizar. Normalmente utilizamos, bueno, los contadores, porque si no, ¿cómo nos ayudamos a determinar lo que son los destinos de los gastos, ¿no es cierto? El cual pues nos ayuda para poder formular el estado de resultados por función, ¿no? Bien, chicos, hasta aquí alguna consulta que tengan para continuar. Continuamos entonces. Entonces, continuamos hablando de las cuentas contables. En este caso, vamos a hablar de clasificación de cuentas contables, ¿no? Entonces, en resumen, este es el cuadro de clasificación de cuentas y estas cuentas conforman el estado de situación financiera. Si vemos aquí, en el elemento 1, está conformado pues de la cuenta 10 hasta cuenta 19, ¿no? 10 que se refiere a efectivo y equivalente de efectivo cuando nos referimos al uso del efectivo, al uso del dinero, ¿no?
Dinero normalmente se utiliza pues casi en mayor parte de las actividades económicas de una empresa, ¿no? Entonces casi siempre vamos a estar viendo la cuenta 10, ¿no? 11, que esporádicas veces también aparece. La 12, que también es cuentas por cobrar comerciales, que también es de uso frecuente, ¿no? Esta cuenta 12, ¿ya? La cuenta 13, que algunas veces también aparece, pero muy raras veces. La cuenta 14, si se trataría de cuentas por cobrar a algún personal, que muy pocas veces las empresas hacen préstamo al personal, o también a los socios y a los directores, ¿no? En esos casos podría aparecer esta cuenta 14, cuenta 16, cuentas por cobrar, diversas terceros, ¿no? Que hoy en día la mayoría de los contadores, me incluyo también, estamos utilizando cuenta 16 cuando registramos una compra en la parte del IGB, ¿no? IGB por acreditar, ¿no? Que todavía es materia de discusión a la fecha, por supuesto que sí, es una materia de discusión, porque algunos contadores pues siguen, es más, siguen enseñando, utilizando lo cotidiano que anteriormente utilizaban 60, 40, 42, ¿no? Cuando hablamos de compras, ¿no? Cuando hablamos de un registro de compra, de una operación de compra, ¿ya? Pero estuve analizando un poco y entonces para mí creo que es factible poder utilizar la cuenta 16 en vez de 40 a la hora de registrar una operación de compra en un asiento contable, ¿no? IGB por acreditar, ¿no? Más adelante vamos a entrar a ese punto y entonces ahí vamos a entender mejor de lo que estamos hablando. Bien. Cuenta 17, cuentas por cobrar diversas relacionadas que de uso muy poco. 18, esta cuenta 18 sí tiene cierta relevancia porque se utiliza cuando hablamos de servicios y otros contratos por anticipado. Por ejemplo, muchas de las empresas pues normalmente tienen seguros por adelantado, alquileres por adelantado, entonces en esos casos esta cuenta aparece, ¿no? La cuenta 16, estimación de cuentas de cobranza dudosa. Si es que la empresa pues vende al crédito, podría aparecer esta cuenta 19 cuando ya en realidad es de difícil recuperación la cuenta por cobrar, ¿no? Entonces ya se trasladaría a esta cuenta 19, ¿no? Ya sería una cuenta, se convertiría en una cuenta de cobranza dudosa, ¿no? El elemento 2 básicamente se refiere a todo lo que se refiere a inventarios, ¿no? Todo lo que anteriormente se conocía como existencia, ¿no? Muchas veces todavía seguimos hablando de existencia, que en realidad se refiere al mismo que es inventario, bueno, todo lo que es las mercaderías dentro de una empresa, o materias primas que podrían aparecer si se trata de una industria, ¿no? El elemento 2, esta cuenta 20, mercaderías, es utilizado de manera frecuente, sobre todo en las empresas comerciales, ¿no? Donde realizan la actividad de compra, venta de mercaderías, ¿no? 21, productos terminados, aparecería si la empresa pues produce algún bien, por ejemplo, podríamos hablar de una fábrica, entonces si aplica la contabilidad de costos, podría aparecer esta cuenta 21 como productos terminados, ¿no? Cuando normalmente pues pasa todo el proceso de producción y luego ya se convierte en un producto terminado, listo para la venta, ¿no? Entonces en este caso aparecería esta cuenta, ¿no? La siguiente cuenta, 22, subproductos, desechos y desperdicios, también aplicable en una industria. La cuenta 23, productos en proceso, aplicable también en una industria, en una fábrica, si es que lo amerita, ¿no? La cuenta 24, materias primas. Materias primas, como sabemos, normalmente se utiliza también en una fábrica o en una industria, ¿no? 25, materiales auxiliares, suministros y repuestos, ¿no? 26, envases y embalajes. 27, activos no corrientes mantenidos para la venta, que es pues de uso muy poco, ¿no? 28, inventario por recibir. 29, desvalorización de inventarios, ¿no?
Pasamos al siguiente elemento 3, que ya hablamos más de lo que es la cuenta del activo en realidad. En este caso hablamos más que nada, esta cuenta o este elemento se refiere a todo lo que son activos inmovilizados, ¿no? La cuenta 30, por ejemplo, inversiones mobiliarias. Cuenta 31, propiedad de inversión. Cuenta 32, activos por derecho de uso. La cuenta 33, propiedad, planta y equipo. Cuenta 34, perdón, intangibles. A ver, los intangibles normalmente son pues cuando una empresa posee, en este caso podemos hablar de una marca, ¿no? Tal vez tiene derecho de uso de una marca, entonces es un activo intangible, ¿no? 35, activos biológicos. 36, desvalorización de activos inmovilizados. 37, activo diferido. 38, otros activos. 39, depreciación y amortización acumulada, ¿no? El elemento 4, ya hablamos de todo lo que es pasivo, ¿no? Del elemento 1 al elemento 3, activo. O sea, recuerden de eso siempre que es activo, ¿no? El elemento 4 ya es pasivo, ¿no? Activo decíamos que son todos los derechos que posee una empresa. Pasivo, todas las obligaciones que tiene una empresa, ¿no? Entonces, todos tenemos un activo y todos también tenemos un pasivo, ¿no? Nuestros activos, por ejemplo, sería, en este caso, si tenemos, por ejemplo, una computadora que nos genera de cierta forma algún tipo de ingreso, y pasivo se convertiría, por ejemplo, pagar el internet que utilizas, ¿no? Sería una obligación para nosotros, ¿no? Entonces seguimos. El elemento 4, todo lo que es pasivo. La cuenta 40, tributos, contraprestaciones y aportes al sistema público de pensiones y de salud por pagar. 41, remuneraciones y participaciones por pagar. 42, cuentas por pagar comerciales. Terceros. Estas tres cuentas que acabo de nombrar son cuentas de uso frecuente, ¿no? La cuenta 43, cuentas por pagar comerciales relacionadas que de uso poco frecuente, ¿no? Cuenta 44, cuentas por pagar a los accionistas, socios, participantes y partícipes y directores, ¿no? 45, obligaciones financieras, hablábamos de préstamos bancarios, que casi todas las empresas tienen, ¿no? 46, cuentas por pagar diversos terceros. 47, cuentas por pagar diversas relacionadas. 48, provisiones. 49, pasivo diferido. El elemento 5 es todo el patrimonio que posee una empresa, ¿no? Al inicio, cuando constituyen una empresa o cuando recién inician su actividad económica, si se trata de una persona natural o si se trata de una persona jurídica, cuando constituyen, siempre existe un aporte de capital, ya sea de socios o de manera individual, si se trataría de una EIRL, ¿no? Entonces, cuando inician un asiento de apertura, siempre va a aparecer la cuenta 50 como capital inicial de trabajo, ¿no? 51, acciones de inversión, si es que hubiera. 52, cuando existiría aumento de capital en capital adicional, ¿no? 56, resultados no realizados. 57, excedente de revaluación. 58, reservas. 59, resultados acumulados, ¿no? Entonces, este cuadro que les estoy mostrando es normalmente para poder formular el estado de situación financiera, ¿no? Aquí no estamos hablando del estado de resultados. Los demás cuentas, como es el elemento, los demás elementos, como es el elemento 6, elemento 7, ya es netamente para el estado de resultados, ¿no? Entonces, si nosotros vemos un poco, vamos a dibujar este pequeño cuadro. Por ejemplo, vamos a decir que esto es nuestro estado de situación financiera.
financiera, el estado de situación financiera. Entonces aquí vamos a hablar de activo, a este lado pasivo. Aquí vamos a hablar de activo corriente o activo circulante. Y aquí más abajo vamos a hablar de activo no corriente. Y a este lado pasa lo mismo, pasivo corriente. Aquí pasivo no corriente. Y aquí patrimonio, ¿no? Entonces, esta sería la estructura de estado de situación financiera así de manera sencilla. Pero pasa que estas cuentas siempre se utilizan a la hora de elaborar esta cuenta, ¿no? Se van acumulando en el estado de situación financiera, ¿no? Por ejemplo, aquí se van a ir acumulando la cuenta 10, la cuenta, en este caso hablemos de 10, 12, 16, inclusive puede aparecer 20, si es que fuera necesario, 24, si es que sería el caso, ¿no? Son algunas cuentas que estoy nombrando para ver dónde se van acumulando. Cuentas del activo corriente. Y si hablamos de activo no corriente, estaríamos hablando básicamente o netamente de la cuenta 33, ¿no? Propiedad de planta de equipo, esta cuenta normalmente se refieren a todas las maquinarias o vehículos que puede poseer una empresa. Entonces, ese registro de una adquisición de un vehículo, en este caso vamos a decir, se va acumulando como un activo no corriente dentro de la empresa, el cual va a ser utilizado para generar ingresos por su propia actividad de la empresa, ¿no? Pasa que en el pasivo, mientras en el pasivo, en este pasivo corriente se van a ir acumulando la cuenta 40, podría aparecer cuenta 41, 42, estas cuentas que son los más frecuentes que se utilizan casi en toda empresa, ¿no? Yo creo que en todas las empresas se utilizan estas cuentas, ¿no? Y si hablamos de pasivo no corriente, aparecería esta cuenta 45 cuando hablamos de un préstamo a largo plazo. Patrimonio aparecería, ya decíamos, cuando hay aporte de capital, o podría aparecer este 58, también 59, cuando hablamos de resultados de ejercicios anteriores. Entonces, estas cuentas aparecen de esta manera. ¿Ya, chicos? Y luego, para poder tener aquí un resultado igual, en este caso vamos a hablar de 1000 soles y 1000 soles, ¿no? Y aquí aparece, pues, este famoso fórmula donde dice activo es igual activo es igual a pasivo más patrimonio, ¿no? Pequeña fórmula que siempre, ¿no? Es más, podríamos decir que activo es igual a pasivo más patrimonio a ver, no, perdón. Sería ingresos
menos gastos, ¿no? Entonces, estas pequeñas fórmulas aparecen cuando, a la hora de desarrollar este estado de situación financiera. ¿Preguntas? Señores, ¿preguntas hasta aquí? Pregunten, señores, ¿se entiende? ¿Estoy yendo muy rápido? ¿Bajo el nivel o aumento el nivel? Sí, se entiende, profesor. Gracias. Ok, gracias. Bien, entonces continuamos. Ya. Edith Escobedo. Muy bien. ¿Se entienden, no, chicos? Muy bien, muy bien. A ver, usuario, ¿cuál es su nombre? Porque aquí dice usuario, dice. A ver, de Edith Escobedo. Ah, ya, ok, muy bien. Usuario. Bien. Este cuadro nos muestra las cuentas de los resultados del elemento 6, elemento 7, elemento 8. Estos elementos, sobre todo el elemento 6, el elemento 7, se utiliza pues en los estados resultados, ¿no? Las cuentas de gastos por naturaleza y las cuentas de ingresos por naturaleza. En el elemento 6 podemos encontrar las siguientes cuentas. Las cuentas principales 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 y hasta cuenta 69. ¿No? En el elemento 6, esta cuenta 60 es de uso frecuente, ¿no? Es el más utilizado en todas las operaciones de registro de compras. ¿Ya? La cuenta 61, variación de inventarios, también es una de las cuentas utilizadas muy a menudo porque nos ayuda a tener el control de todo lo que son los inventarios de una empresa, ¿no? También nos ayuda para determinar el costo de venta para formular los estados financieros, ¿no? La cuenta 62, gastos de personal y directores, esto se utiliza para pues registrar el tema de los gastos de personal, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de planillas, ¿no? 63, gastos de servicios prestados por terceros. 64, gastos por tributos. 65, otros gastos de gestión. 66, pérdida por medición de activos no financieros al valor razonable. 67, gastos financieros. 68, evaluación y deterioro de activos y provisiones. 69, costo de ventas, cuando determinamos el costo de ventas, ¿no? Las cuentas de ingresos por naturaleza se refieren a esto, elemento 7, todo lo referente a ingresos, la cuenta 70, cuando hablamos de ventas, y toda empresa pues genera ventas, ¿no? Ya sea una industria o ya sea una empresa de servicio, siempre va a generar lo que son las ventas, ¿no? 71, variación de la producción almacenada, si hablaríamos de una empresa industrial, ¿no? 62, producción de activo inmovilizado. 63, descuentos, rebajas y bonificaciones obtenidos, ¿no? Si en caso tuviéramos un descuento, una rebaja por parte de nuestro proveedor, entonces esa diferencia de la rebaja o descuento registraríamos con esta cuenta 73. ¿Ya? 74, descuentos, rebajas y bonificaciones concedidos. Pasa lo contrario que cuando nosotros vamos a otorgar, ¿no? 75, otros ingresos de gestión. 76, ganancias por medición de activos no financieros al valor razonable.
77, ingresos financieros. 78, cargas cubiertas por provisiones. 79, cargas imputables a cuentas de costos y gastos, ¿no? Las cuentas de saldos intermediarios de gestión y determinación de los resultados de ejercicio, el elemento 8, hablan pues de la cuenta 80, margen comercial. 81, producción de ejercicio. 82, valor agregado. 83, excedente bruto. 84, resultados de explotación. 85, resultados antes de participación e impuestos. 88, impuesto a la renta. 89, determinación de resultados del ejercicio, ¿no? Esto normalmente sirve después de realizar la elaboración de nuestro estado de situación financiera para el tema de cierres, ¿no? Y si nos concentramos en el elemento 6 y 7, nos sirve para determinar estos dos resultados, el estado de resultados integrales, ¿no? Integrales puede ser por función o por naturaleza, ¿no? Entonces existe pues esta pequeña estructura, lo cual también vamos a dibujar. El estado de resultados, ¿no? En el estado de resultados siempre vamos a encontrar todo lo que es ingresos, este famoso costo, luego va a aparecer gasto, luego puede aparecer otros ingresos que podría haber y otros gastos, ¿no? Otros gastos, y al final para tener un resultado, en este caso antes de impuestos o impuesto a la renta, y luego vamos a tener resultado neto, ¿no? Resultado neto. Entonces, cuando hablemos de ingresos, siempre va a existir, o este resultado de resultados integrales, estado de resultados, y lo cual se va a ir acumulando estas cuentas, estas dos cuentas. Si hablamos aquí de ingresos, estaríamos hablando de, por ejemplo, de la cuenta 70, ¿no? Si hablamos de costo, si determinamos el costo, estaríamos hablando de la cuenta 69, el costo de ventas. Y si hablamos de gasto, se irían acumulando todo lo que es el elemento 6. Por ejemplo, vamos a hablar, aquí se irían pues 63, 65. Se van acumulando cuando nosotros desarrollamos el asiento contable. Se van a ir acumulando, ¿no? Pero hoy en día la contabilidad pues es... mayor parte llevan a través de un sistema contable, ¿no? Entonces, la contabilidad básica o tener conocimientos básicos de la contabilidad te va a ayudar a poder tener registro adecuado en cualquier sistema que utilices. Hoy en día hay pues infinidad de sistemas, sistema Concar, Contasys, qué sé yo, ¿no? Cada empresa tiene distintos sistemas, ¿no? Dentro de gastos, 63, 65 del elemento 6, igual en el costo, a la hora de determinar el costo de venta, ¿no? Cuando nosotros determinamos costo de venta, a ver chicos, pregunta. Existe una fórmula para determinar una pequeña, en realidad una pequeña fórmula o formato, ¿no? Para determinar el costo de ventas. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Cómo es eso, ese costo de venta? ¿Cómo se determina? A ver, ¿cuál es esa pequeña fórmula o formato? ¿Cómo se llama? A ver, ¿qué va primero?
¿Alguien? Determinación del costo de venta. Ya, más exacto para ser. Determinación del costo de venta. ¿Cómo nosotros determinamos el costo de ventas? A ver, señores. Si les digo que existe una pequeña fórmula, yo ya les estoy dando casi la respuesta, ¿no? ¿Alguien? Yanina, amigo Ryan. A ver, ¿quién está como usuario? A ver, mi estimado. Por el chat, por el chat. ¿Cómo se determina el costo de ventas o determinación del costo de venta? ¿Alguien? Bien. Existe esta famosa fórmula o como se llame, para determinar el costo de venta, que primero siempre debemos saber el inventario inicial, ¿no? Determinar este dato de inventario inicial es importante. ¿Y dónde está el inventario inicial? A ver, vamos a decir. Si una empresa inicia, recién acaba de constituir, y uno de los socios ha aportado como mercadería, si hablamos de una empresa comercial de compra-venta de computadoras, uno de los socios decide aportar en mercadería, en este caso vamos a decir 100 computadoras. Esas 100 computadoras se convierten en inventario inicial, ¿ya? Como parte de mercadería. Cuando hablamos de determinación del costo de ventas, normalmente estamos hablando netamente del costo de la mercadería. Aquí no se toca nada de ventas, gastos, nada. Solamente netamente el costo de la mercadería, ¿ya? Entonces, inventario inicial, cuando existe una aportación o la primera compra podría ser, ¿no? Perdón, en este caso la primera compra ya se convierte en compras, ¿no? Inventario inicial es al inicio del ejercicio. Si hablamos de una nueva empresa, si alguien de los socios aporta mercadería, ¿no? Pero si no aporta, no existiría inventario inicial, sería cero, ¿cierto? Pero si en este caso, digo, 100 computadoras está aportando uno de los socios, como inventario inicial, como recién está iniciando la empresa, y estas 100 vamos a decir que la han valorizado a un costo de 10.000 soles, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Luego, existe compras por la misma operación o por la misma actividad de la empresa existe, lo que son las famosas compras, ¿no? Puedes poner compra de mercaderías, compras, ¿no? Luego, al finalizar el año, para que cuando tú ya vas a formular tu estado de resultados, va a aparecer este famoso inventario, o muchos también ponen existencia, pero en este caso vamos a hablar de inventario, porque vamos a ir familiarizándonos con los conceptos nuevos del plan contable. Inventario final, ¿no? Inventario final. Inventario final, ya cuando terminamos el ejercicio, ¿no? El stock que queda al 31 de diciembre. Pero todo ese ejercicio existía compras. Vamos a decir que durante todo el periodo, hablemos de un año, no vamos a hablar de qué año, pero de un año, hablemos de un año, que esta empresa ha iniciado su operación con mercaderías 100 que están valorizados en 10.000. Luego ha hecho compras todo el periodo, vamos a decir que de 20.000, ¿no? 20.000, ¿ya? Y luego, al finalizar el año, tiene como inventario final en existencia dentro de su almacén, como inventario final, vamos a decir que solamente le quedan, qué sé yo, ¿no? 5 computadoras o 10 computadoras valorizado en 5.000. Aquí estamos hablando del costo, ¿no? No estamos hablando de la cantidad, ¿no? La cantidad ya es control de almacén, que es otro tema. Para determinación del costo de venta existe en esto, que es inventario inicial, normalmente es así, a ver, más
que eso siempre la fórmula va a jalar. Aquí mejor. Ya, inventario inicial más compras menos inventario final. Esta es la pequeña fórmula que es bueno conocer. A ver. Esta es la forma de determinar el costo de ventas, ¿no? Aplicamos simplemente lo que acabamos de insertar. Mira, inventario inicial, ¿no? Entonces pondríamos igual, esto inventario inicial, más nos dice toda la compra, menos el inventario final. Entonces, este resultado de aquí se convierte en costo de venta, ¿no? Entonces, este costo de ventas se refiere a todo lo que te ha costado, solamente estamos hablando de mercadería, ojo chicos, mercadería nada que ver, otros conceptos. Costo de venta. Entonces, solo hablamos de mercaderías, entonces. Este resultado es el costo de venta, es lo que realmente te ha costado para que realices todas tus operaciones de venta, ¿no? Todas tus operaciones, en pocas palabras, de ingresos. ¿No? Entonces, de esta forma se determina el costo de venta. ¿Ya? ¿Preguntas? Señores, ¿preguntas? Consulta, ¿me escuchan? Sí, sí, la escucho correctamente. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, buenas noches. He visto en el plan, en el Excel al inicio, existen elementos que falta enumeración. Por ejemplo, lo del 85 se salta al 88. ¿Por qué se salteó? Es una curiosidad que tengo. Ah, esto de aquí, 85, 88, 89. Claro, ahí hay un espacio en blanco y he visto que en las anteriores también. Sí. No sé si me podría despejar la curiosidad. Gracias. Ya, está bien. Mira, este cuadro, en realidad yo lo he recopilado del plan contable general empresarial en formato PDF oficial del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Ya? Entonces, este cuadro, ahí está, pueden ir a buscarlo, y estas cuentas, o sea, prácticamente se han suprimido, ¿no? Estas son la estructura del nuevo plan contable general empresarial que fue modificado en el 2019, ¿no? No hablemos del anterior plan contable, o sea, nosotros vamos a desarrollar todo lo que vamos a desarrollar en la monografía más adelante, vamos a utilizando el plan contable actual, que ha sido vigente a partir de enero de este año, que ya se está utilizando, ¿no? Entonces, eso sería la explicación que te puedo dar, porque en realidad, pues ya es los autores ya han tomado ciertas decisiones para poder suprimir. Y pasa lo mismo en otras cuentas también. Si vamos aquí, fíjense, cuenta 51, 52, ¿no? Y es más, la cuenta en el anterior plan, si no me equivoco, aparecía también el elemento 9. El elemento 9 ya no aparece en la nueva estructura del plan. En la nueva estructura te dice el elemento 9 es de uso, o sea, es facultad del contador o del profesional hacer uso del elemento 9. ¿Que lo puedes utilizar? Sí, no hay ningún problema, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados para determinar, para llevarla al destino, lo que es los gastos sobre todo, utilizar estas cuentas, ¿no? 94, 95, ¿no? 95, perdón. 95, y es más, ¿no? El elemento 9, la 90,
La 92 cuando se trata de producción, ¿no? Producción de una empresa industrial, ¿no? Entonces, esa es la aclaración que te puedo dar porque los autores habrán visto por conveniente pues suprimir, ¿no? Bien. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Profesor, buenas noches. Sí, Una buenas noches. consultita Sí, acerca del costo de venta. antes de continuar, ¿cuál es su nombre, por favor? Mi nombre es Diana Roca. Ya, Diana. Ya, dígame. Quería preguntarle acerca del costo de venta. Había dicho usted que solamente en mercaderías, creo eso no lo entendí tanto. Ah, solamente de Mm, mercaderías, a ver, no te entiendo muy bien, pero ¿A bueno. qué se refiere cuando usted dijo que solamente es en mercaderías? Creo este costo de venta es Ah, solo ya. para... El Ajá, costo, algo así. el costo de venta, hablamos de este costo. Bueno, no sé si has revisado ya el estado de resultados, aparece, ¿no? Donde dice ingresos, ¿no? Ingresos, y luego está esto, costo, ¿no? Entonces, costo es la determinación en realidad de toda tu mercadería que tú has adquirido. A ver, para entender un poco mejor, hablemos de esto, de una cuenta de una compra, ¿ya? Compra. Cuenta 60, cuenta 16 y cuenta 42. Esto sería mercadería y esto sería IGB por acreditar y esto sería proveedores, ¿no? Proveedores, ¿no? Entonces, cuando yo me refiero a mercaderías, me estoy refiriendo exactamente, netamente a esta cuenta, ¿no? A esto. ¿Por qué? Porque si hablamos de gasto, no va a aparecer con el elemento 6, va a aparecer con el elemento 6.3 o 6.5, ¿no? Entonces, si hablamos de mercadería, estamos hablando de esto, ¿no? Y esto se convierte en costo. Y esto, si existe, por ejemplo, aquí, si existe, por ejemplo, en este caso, vamos a decir 5.000, aparece, vamos a hablar solo 1.000. 1.000 aparece, y aquí sería 118, y aquí sería 1.118, ¿no? Entonces, esto se va a ir acumulando aquí. O sea, compras, ¿no? Entonces, por eso es importante determinarlo. Este inventario inicial, a un inicio ha sido comprado, sí ha sido comprado, ¿cierto? ¿Ya? Y ahora, este inventario final, el inventario final, ¿forma parte de compras? Forma parte de compras, ¿ya? Y este inventario final va para el siguiente año, al siguiente año, va a ser inventario inicial. O sea, este 5.000 se convierte en inventario inicial. ¿Está bien, Diana, ¿no? Sí, profesor, sí le escucho. Ya, ¿me captó la explicación? Sí, profesor. Ya, no hay ningún problema. Si no has entendido, vamos a seguir explicando hasta que puedas lograr entender. ¿Ya? Entonces, cuando yo me refiero a determinación del costo de ventas, que netamente hablamos de mercadería, estoy refiriéndome a esto, ¿no? Todo lo que se refiere a compras de mercadería. Si hablamos de una empresa comercial, ¿no? Pero si hablamos ya de una empresa industrial, ya sería otro procedimiento, ya tienen pues procesos de costeo, ¿no? Hay tres formas de determinarlo, distintos métodos. ¿Ya? Entonces, esta es la forma de determinar el costo de ventas y este resultado se va aquí, al costo. 25.000, ¿no?
puede haber obtenido con estas compras, con estas operaciones del año, puede haber obtenido en ventas, qué sé yo, 50,000, ¿no? Puede haber obtenido una ganancia del 50% de la inversión. Luego ya va a aparecer lo que son los gastos, qué sé yo, ¿no? Varios tipos de gastos que existen, inclusive aquí falta en gastos 62, ¿no? Una cuenta muy importante que es personal, todo lo que es planilla, ¿no? Y aparece gastos, luego podría haber otros ingresos, como por ejemplo, podría generar algún tipo de interés, algún efectivo que tenemos ahorrados en una cuenta bancaria de una empresa, ¿no? Podría generar mínimos ingresos como intereses y entonces podríamos insertar ahí. En otros gastos puede aparecer, por ejemplo, en este caso, gastos financieros que podría presentarse. Como por ejemplo el ITF o los intereses pagados a destiempo, qué sé yo, ¿no? Entonces otros gastos podrían aparecer aquí. Luego ya obtendríamos lo que es resultado antes de impuestos. Que lógicamente esto no es la estructura exacta del estado de resultados. Más adelante cuando desarrollemos ya vamos a ver paso a paso, ¿no? Con todos los conceptos, ¿no? ¿Ya? El impuesto a la renta se aplica y resultado neta, ¿no? Resultado neta. ¿Ya? Entonces, esta mercadería, esta compra es importante para determinar el costo de ventas. Todo lo que se determina el costo de ventas se habla, todo lo referente al costo en sí de la mercadería, de todas las mercaderías, ¿no? ¿Preguntas, chicos? ¿Preguntas? Seguimos. Muy bien. Y entrando un poco a los asientos contables, siempre a la hora de nosotros poder, pues, determinar los asientos contables, siempre hay que saber interpretar qué tipo de operación estamos haciendo. Si hablamos de efectivo, estaríamos hablando de dinero y estaríamos hablando de un activo, ¿no? De un activo que puede ingresar o que puede salir. A ver, si hablamos de partida doble, un pequeño registro en este registro. A ver. A ver, si nosotros hablamos de dinero, ¿qué cuenta se vendría? ¿Qué cuenta aparecería? O sea, ¿de qué cuenta estaríamos hablando si hablamos ya del plan contable general? A ver, chicos. A ver, señores. ¿De qué cuenta estaríamos hablando si hablamos dinero? Si hablamos de dinero, estaríamos hablando ya de un activo, que estaría dentro del elemento 1 y que sería una cuenta 10, ¿cierto? Una cuenta 10. Si hablamos del mismo dinero, ¿cuándo ingresaría un dinero? ¿O cuándo ingresaría? ¿Cuándo estaría dentro del, en este caso, dentro del debe? ¿Y cuándo estaría dentro del lado? A ver, solo estamos hablando del dinero. Cuando nosotros, un dinero, vamos a hablar de un importe que sea 1,000 soles. ¿Cuándo este 1,000 soles aparecería en el lado debe? ¿Y cuándo aparecería este 1,000 soles en el lado haber? A ver, señores.
en el debe cuando esté ingresando. Ya, pero está bien cuando está ingresando, muy bien. Pero cuando, o sea, estamos hablando de una empresa, ¿no? ¿Qué tipo de operación realizaría para que ingrese el dinero? Cuando realizo una venta. Ya, podría ser en una venta, ¿no? Ya, normal, no hay ningún problema, en una venta, ¿no? Una venta, pero normalmente va a aparecer cuando nosotros realizamos cobranza. Cobranza. Antes de cobranza está una venta. ¿Y cuándo va a aparecer en el lado? A ver, cuando nosotros realizamos un pago. Pagos. ¿Ya? Entonces, dominar este punto, estos conceptos, es importante cuando realiza, pues, o sea, cuando un hecho se presenta, qué cuentas utilizar y en qué lado va, si va en el lado debe o en el lado haber. Entonces, a eso mayormente se refiere con dominar la partida doble y dominar la dinámica del plan contable, ¿no? Y si hablamos de materia de resumen, en resumen, si hablamos de todas las cuentas, Ignacio. de todas las cuentas, a ver, el lado haber y el lado debe, ¿no? Y el lado debe, ¿ya? Hablemos de los elementos, Elementos, a ver, ¿dónde está esto? A ver. Bueno, no encontramos. Elementos. Bien. Cuando inicia con 1, una cuenta, vamos a hablar, el elemento 1, casi siempre va a estar en el lado debe. ¿Ya? Estamos hablando de los registros de asientos contables. Entonces, cuando en una operación, el elemento 1 casi siempre va a estar en el lado haber. El elemento 2, igual en el lado haber. El elemento 3, igual en el lado, perdón, estamos cerrando aquí. Debe, perdón, a ver, de esta manera. En el lado debe, chicos, nuevamente, en el lado debe, siempre el elemento 1, siempre vamos a ver en un registro de un asiento contable. El elemento 2, siempre van a verlo también en el lado debe. El elemento 3, igual. Luego el elemento 4, mayormente va a aparecer en el lado haber. El elemento 5,
igual. Y estos 5 elementos son del estado de resultados. Cuando realizan una operación, ya sea en este caso de una cobranza o de una compra de activos, el elemento 3 va a aparecer y siempre, casi siempre va a estar en el lado debe, el elemento 1, 2, 3. Y el elemento 4, 5 siempre va a estar en el lado haber, ¿no? Y normalmente, pues, las cuentas siempre van a iniciar, si son del activo del elemento 1, siempre van a iniciar con 1, ¿no es cierto? Por ejemplo, 10, ¿no? El elemento 2, por ejemplo, 20, que es mercaderías, ¿no? Inventarios, ¿no? El elemento 3, si hablamos de activos, ¿no? Y el elemento 4, 40, por ejemplo. Elemento 5, 50. Entonces, fíjense, siempre va a estar iniciando con los elementos. Entonces, si hablamos de una operación, por ejemplo, en este caso hablemos de una cobranza. Si hablamos de una cobranza, en este caso sí va a ingresar una cuenta 10 y va a salir otra cuenta del activo que es 12, ¿no? Ya, pero va a aparecer esto en el lado debe. Continuamos. Si hablamos de los resultados, el elemento 6 va a aparecer en el lado debe. Y si hablamos de ingresos, el elemento 7 va a estar en el lado haber. Elemento 6, todo lo que es gasto, ¿no es cierto? Por ejemplo, una compra. 60 siempre va a estar en el lado debe. 40 siempre, perdón, en este caso, la 16 en el lado debe, ¿no? Del elemento 1. 42, pasivo, va a aparecer en el lado haber, ¿no? Este es un registro de compra, ¿no? De una compra. Y si hablamos de una venta, aquí, de una venta, 12 va a aparecer en el lado debe, ¿no? 40 va a aparecer en el lado haber, ¿ya? Y 70 en el lado haber, ¿no? Fíjense, elemento 1 inicia con 1, la cuenta 12 debe. 40, una cuenta del pasivo, el elemento 4 inicia con 4, haber. 70 en el lado haber del elemento 7, en el lado haber, ¿no? Una operación de una venta, esta es una operación de una compra. Normalmente una compra, ¿cómo va? Aquí, por ejemplo, 1000 soles, 118 el IGB y la suma de los dos, ¿no es cierto? En el lado haber. Con el mismo importe, en este caso sería 1118, 118 en el lado debe y en el lado haber 118 y en el lado haber también lo que sería en este caso 1000 soles, ¿no? Debe haber. Fíjense, esta pequeña fórmula va cumpliendo este procedimiento de registros, ¿no? ¿Preguntas? A la hora de iniciar nuestra monografía, vamos a explicar más, ¿ya? Más para tratar de que dominen la partida doble y la dinámica de las cuentas. Algunos tal vez están iniciando recién
Entonces, en realidad es un poco confuso identificar las cuentas en el registro de compra, registro de venta. El registro de compra y venta son sencillos, pero otras operaciones, por ejemplo, compra de un activo podría ser, o adquisición de un bien mediante leasing, o préstamos bancarios, que ya se complican un poquito más ya lo que son los registros. Chicos. Bien, chicos, ¿alguna pregunta? Bien, hasta aquí por hoy día. La siguiente clase que tenemos, a ver, ¿qué días? A ver, señores, ¿qué días? A ver, señores, ¿les han enviado su horario? ¿Qué día es la siguiente clase? La siguiente clase, profesor, es viernes de 7 a 9 de la noche. Ya, viernes de 7 a 9 de la noche. Ya. Ya, chicos, entonces ese día nos encontramos por el mismo medio. Hasta entonces, ¿ya? Muchas gracias. Esto es todo por hoy. Buenas